Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a este programa A Contragolpe. A nombre del licenciado Guillermo García Manzano, nuestro director, Soledad Alvarado Juárez y Concepción Villalobos, les damos la bienvenida. Estamos en espera de que el licenciado se incorpore a este espacio, pero mientras tanto, pues vamos a avanzar con nuestros temas, con nuestro recuento y sobre todo con este saludo que con tanta alegría cada domingo hacemos para ustedes. Soledad Alvarado Juárez, Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Contragolpe? Muy bien, Conchita, muchas gracias. Y pues un gusto saludarlos esta mañana de domingo, iniciando el mes de febrero, en esta maravillosa ciudad de Oaxaca, vestida de color amarillo del Guayacán. ¿Cómo has visto esos árboles tan hermosos que tenemos en nuestra ciudad, Conchita? Bueno, preciosos, espléndidos, ese amarillo, el contraste que hacen con el azul del cielo, de verdad que llena el espíritu. Cómo se obsequian cada temporada estos árboles, nos sorprende y no dejan de ser los más fotografiados de la temporada. Las redes sociales se han inundado con estos tonos amarillos, con saludos a partir del mes de febrero. En mi Twitter yo puse el saludo y los mejores deseos con una imagen de estas, de un árbol amarillo, bellísimo, contrastando con el Oh Oaxaca, tu cielo de zafir también, que está de un azul precioso. Y bueno, pues invitándonos así a disfrutar la vida que florece, a disfrutar la naturaleza y anunciando la primavera, porque aunque falta todavía un poco más de un mes para el equinoccio de primavera, estos árboles tradicionalmente se les conocía como primavera. Hay quien dice que ahora ya no florean en primavera, pues porque ha cambiado el clima. Algo está pasando. El caso es que desde hace varios años, 2 o 3 años tal vez, el árbol que se llama Guayacán está floreando desde el mes de finales de enero, principios de febrero, y lo cierto es que hay que disfrutar muchísimo de esta ciudad de Oaxaca, que aún conserva un buen clima, que aún conserva una buena humedad y en donde todavía podemos observar cómo crecen estos árboles, que por cierto crecen con muy poca agua porque la mayoría están en las calles donde no se riegan y solamente esperando el buen clima que, como lo dije hace un momento, anuncia la primavera, ¿verdad, Sol? Así es. Estos también, pues como decías, también alguien los conoce como primaveras y eso es lo que anuncian, la primavera y todo lo hermoso que viene, el calor y la alegría, la luz sobre todo, ¿no? Que tenemos aquí y pues esperemos que se cuiden, hay que cuidarlos mucho porque pues cada día tenemos menos, ¿no? Y entonces va a llegar un momento que qué árboles vamos a fotografiar, ¿verdad? Que vamos a subir a nuestras redes sociales, ¿no? Y sobre todo qué árboles nos van a dar oxígeno, nos van a dar la humedad suficiente y van a cumplir con este ciclo del agua tan vital, porque luego estamos pensando, ay, ¿por qué no llueve? Ay, ¿por qué hay tanta sequía? Bueno, una gran parte de eso, la respuesta la encontramos en tantas calles pavimentadas y tan pocos árboles que hay. Pero hay que presumir, la ciudad de Oaxaca sí ha cuidado sus árboles. Sí es cierto que los árboles más emblemáticos, que los árboles más antiguos, pues en los últimos años los hemos visto caer. Algunos de ellos todavía nos dejan una deuda terrible porque fue por un mal manejo, por una mala gestión, pero también es cierto que nos hemos esmerado en nuestras casas, en nuestros barrios, por cuidar estos hermosísimos árboles. Hay que echar una paseadita, por ejemplo, por el barrio de Jalatlaco, ahí en el templo de San Matías Jalatlaco, en el atrio, y disfrutar de este maravilloso árbol de coquito que tiene hasta su placa. No les puedo dar los datos ahorita, pero tiene una placa que nos habla de su historia y de su trascendencia y del alto valor en la naturaleza, de cómo contribuye al ecosistema, pero sobre todo de cómo nos llena el espíritu con esa imagen tan bella que da el árbol de coquito en el templo de San Matías Jalatlaco. Y si ustedes encuentran por ahí otros árboles que quieran compartirnos, sáquenles fotos, mándelos, etiqueten a Contragolpe y regálennos esta información sobre los maravillosos árboles que, junto con el papá de todos, que es el árbol del tule, sí colorean nuestra ciudad, nuestros valles centrales de Oaxaca, de Juárez, y conociéndolos y teniendo registro de ellos, pues los vamos a cuidar más, ¿verdad, Sol?
Claro que sí, vamos a cuidarlos mucho, ¿no? Hay que cuidar mucho a todos los árboles, porque además son importantes también en la polinización, ¿no? Sí, Y en toda sí. esa actividad. Uh-huh. Yo quiero Y pues, compartir un saludo que nos ha llegado aquí a Contragolpe y agradecer muchísimo a las personas que nos escuchan en donde quiera que nos reciban a través de las redes sociales, a través de las frecuencias radiofónicas. La señora Mari López y su hija Blanca Hunda López nos escuchan en Mexpam, en una población muy cercana a Huitzo, todavía los valles centrales, y queremos agradecerles aquí en A Contragolpe el favor de su atención, que nos sigan, pero lo más bonito, que nos manden saludos a través de personas que nos conocen. Nos alegra mucho tanto al licenciado Guillermo García Manzano como a su servidor y por supuesto a todo este equipo que hace A Contragolpe, que ustedes todavía nos presten atención y sigan disfrutando y sigan construyendo esta conversación que hacemos a partir de cada domingo y durante toda la semana. claro que sí, Conchita. Y pues Huitzo tiene una gran cultura y ahí hay un colectivo que se llama Arte y Cultura Huitzo. Y estos amigos de Arte y Cultura nos han prestado, nos han platicado sobre sus actividades. Es un colectivo muy activo en cultura y arte. Y pues así, ¿qué te parece si empezamos con la agenda cultural Por para favor, esta Sol, semana? compártenos tu agenda cultural, dinos qué podemos ir a disfrutar, qué podemos ir a visitar, qué es lo que más nos recomiendas para esta semana que inicia, que como bien lo dices, es la primera semana del mes de febrero. Claro que sí, Conchita. Y pues esta semana no podemos dejar de comentar que el Seminario de Cultura Mexicana realizó el relevo de su mesa directiva. Desde A Contragolpe reconocemos a la licenciada Leticia Pertierra por más de 2 años de trabajo constante y sostenido, y le deseamos todo el éxito a la doctora Gloria Lambarria Gopal por su nombramiento como presidenta y a todos los que ahora forman la mesa directiva. Y por supuesto, Conchita, un abrazo para ti por tu nombramiento como vicepresidenta de esta entrañable institución cultural. Te deseamos mucho éxito en esta nueva encomienda. La Secretaría de Arte y Cultura del municipio de Oaxaca de Juárez te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad el próximo viernes 10 de febrero en punto de las 7 de la noche en el Jardín del Pañuelito con la tuna de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú y la tuna de la URSE, que prometen presentar un repertorio romántico. Y también esta secretaría presenta el próximo sábado 18 de febrero a las 6 de la tarde el concierto Entre Amigos con Meli Goba, Mario Beller y Miguel Ángel Rivera en el Centro Cultural Reforma. La Dirección de Arte y Cultura de la UAJO inaugurará el próximo viernes 10 de febrero al mediodía en su galería frontal la exposición Frágil Condena del maestro Rodrigo Saltijeral. No te la pierdas. El gobierno del estado de Oaxaca ha lanzado la convocatoria para la imagen oficial de la Guelaguetza 2023. Las piezas deben representar las características gastronómicas, culturales, artísticas, folclóricas, dancísticas de las 8 regiones oaxaqueñas. Informes e inscripciones en las redes sociales del gobierno del estado y de Sectur Oaxaca. Y por supuesto, no te pierdas hoy al mediodía en el lado sur del Zócalo de la ciudad el concierto dominical con la banda de música del estado de Oaxaca bajo la dirección del maestro Julio Alejandro Guantes Teodosio. En este mes de febrero tendremos la tercera sesión de lectura a contragolpe, con la que no te puedes perder toda la información muy pronto en nuestras redes sociales. Síguenos. Recuerda que para asistir a las actividades culturales es necesario observar las medidas sanitarias para el combate al COVID. La sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas es importante. Y los invito a que continuemos esta plática desde redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Adelante, Conchita. Pues muchísimas gracias, Soledad Alvarado Juárez. Yo agregaría y acentuaría un poquito en esta agenda cultural, por supuesto, Oaxaca Espacios Culturales
nuestro libro de cabecera para Contragolpe, nuestro libro de referencia, y bueno, y esta gran aportación que hace el licenciado Guillermo García Manzano al acervo bibliográfico de Oaxaca. Como ustedes saben, es un libro que tiene ya varias ediciones y en esta ocasión, con la edición más reciente que fue presentada en el mes de diciembre pasado, pues queremos hacer un ejercicio y una cruzada con lecturas en voz alta. Vamos a decirle a nuestro público que la próxima lectura en voz alta será el día sábado 18 de febrero. Y nuestros anfitriones serán Carteles Editores y nuestro lector, el arquitecto Prometeo Sánchez Islas. Estaremos compartiendo este cartel, por supuesto, y agradeciendo para que nos visiten. Y bueno, Sol, pues muchísimas gracias por esta agenda cultural, gracias por estar aquí en A Contragolpe, y el licenciado Guillermo García Manzano, su servidora y este gran equipo les invitan a que se queden en este espacio que es transmitido gracias a las facilidades que nos da La Mexicana en el 570 de AM, 94.9 de FM, y gracias a ustedes que nos reciben en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y también en Spotify. Ya la invitación está hecha, ya abrimos la conversación y nuestra invitación es a que se queden aquí justamente con los comentarios también del arquitecto Prometeo Sánchez Islas, nuestro invitado en esta semana. Quédense aquí, ya empezamos. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural de fiestas y tradiciones oaxaqueñas, los lunes del cerro, época actual. Durante más o menos medio siglo decayeron las festividades del lunes del cerro, intentándose varias veces revivirlas, pero no fue sino hasta 1932, año en que celebraba Oaxaca el cuarto centenario de su elevación a rango de ciudad, cuando los organizadores de la conmemoración elaboraron un programa especial llamado Homenaje Racial, y en el que participarían indígenas nativos de las 7 regiones geográficas del estado. Se tomó el acuerdo de escenificar la tradicional fiesta de los lunes del cerro, circunscribiéndola a una tradición de hondos sentimientos humanitarios, que desde la época prehispánica a nuestros días se vienen practicando. Dicha tradición es conocida como Guelaguetza, que dentro de los pueblos tiene como significado cooperación, regalo o dádiva. Es pues Guelaguetza el dar un derroche de folclore y tradición, de danza, música indígena auténtica, de desfile de trajes cuyo colorido y estilo recuerdan épocas precoloniales y en donde existe un ambiente de hermandad, costumbres arrancadas a los siglos y que Oaxaca presenta cada año al mundo, todavía con el encanto del oro viejo, del gemido del teponaxtle y el embrujo de las marimbas que riman el ayer y el hoy de la raza mixteco-zapoteca y de aztecas aguerridos, fundadores del viejo Huacyacac, hoy ciudad de Oaxaca. Un espacio cultural. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y sí es un gusto que continúen con nosotros, que nuestro tema, y vamos a entrar por este maravilloso año para la ciudad de Oaxaca, que fue el año de 1932, un año muy importante en la cultura oaxaqueña, un año que nos dejó
muchas cosas para lo que vivimos en la actualidad y que queremos comentar ampliamente con la presencia del arquitecto Prometeo Sánchez Islas, a quien damos la bienvenida. Nos da muchísimo gusto verlo, arquitecto, verlo bien, y agradecemos mucho además su presencia y que nos acepte esta invitación. Gracias a ustedes, buenos días. Pues yo creo que, como dice Conchita, 1932 marca desde el punto de vista tradicional pues un parteaguas en la historia moderna de Oaxaca. ¿Por qué? Porque en esa época se celebró el 400 aniversario, o sea, el cuarto centenario de que nuestra ciudad fuera elevada a ese rango de ciudad. Y ya todos sabemos que fue en Medina del Campo, España, y que fue una firma ahí de un decreto que ahora le llamaríamos así, que era una cédula real, para quitar lo de Villa de Antequera para llegar a ser ciudad de Oaxaca. Bueno, pues para eso creo que qué bueno que hablemos acerca del cuarto centenario y de, sobre todo, pues lo que fue el eje que causó todo esto, que fue el temblor de 1931. ¿Nos puedes hablar un poco, Prometeo, acerca de ello? Sí, estos años son fundamentales para Oaxaca porque marcan una transición entre la década de los 1930 y 1940. El estado de Oaxaca y en particular en la ciudad de Oaxaca como que tuvo un renacer, pero un renacer pobre, un renacer difícil. Veníamos de una serie de temblores que habían comenzado en 1928, tembló varias veces en 28, en 29, en 30 y en el 31 fue el acabose porque fue subiendo de intensidad hasta destruir una buena parte de las viviendas y dañar muchísimos templos. Pero a esto habría que sumar los daños que se habían producido fundamentalmente económicos y sociales por la revolución, que aunque no fue de tantas balaceras en Oaxaca, sí causó penuria, pobreza, migración, y se combinaron con los llamados años del hambre, que llegó la plaga, que los cultivos no se dieron, hubo sequía, y Oaxaca estaba realmente boca abajo. En el año 1931 la situación de la ciudad de Oaxaca era triste, era poco optimista en algunos casos, aun cuando había el intento, porque sí estaba el intento, una vez que se había sofocado también el asunto de los cristeros, que en Oaxaca tuvieron una actividad muy sorda, ¿no? Muy abajo del agua, sin tanta publicidad como en el centro del país, pero que sí afectaron fuertemente el comercio porque operaban básicamente en la Sierra Sur, ¿no? De Sola de Vega hasta Acapulco, pues toda esa sierra, y en Oaxaca, pues en los grupos ultraconservadores que seguían trabajando dentro de las casas, en fin, había una sociedad un poco rota, ¿no? Un poco descoyuntada, que no permitía que despegara, y había la intención de despegar. Había obras que habían quedado desde que inició la revolución inconclusas, como el sistema de agua, como el inicio de lo que sería después el drenaje, y había entrado en una modernidad más o menos en 1909, con el gobernador, creo que era Chico López, en 1909, cuando se inicia el programa de agua, No, de agua Chico potable. López fue en el 31. Ah, no, perdón, me estoy equivocando, sí. Ahorita me acuerdo del nombre del gobernador de 1909. Emilio Pimentel. Emilio, exacto. Gracias, se inicia la introducción de las tuberías de agua potable con acero, cosa incluso novedosa a nivel nacional, ¿eh? Esto trajo beneficios y luchas internas. Hablo de la sociedad como estaba, porque uno diría, qué bueno, porque gobernadores como él, ilustrados, los que venían de la época de Porfirio Díaz, trataban de resolver el asunto del desabasto del agua, pero también de la higiene, porque había muchas enfermedades relacionadas con el estómago, ¿no? Con la suciedad, con la mugre, con las aguas negras y lo demás. Sin embargo, esto llevó a que paulatinamente, durante los primeros años ya de la revolución, se cortara el servicio a las fuentes públicas, al final no se pudo cortar en todas, para empezar a surtir el agua vía tubería y que llegara directamente a las casas. Nada más que entonces había que pagar. Y la gente decía, no, pero si siempre ha sido el agua gratis. Y además el gobierno tiene la obligación de darnos el agua gratis, para eso están las fuentes. Y alrededor de las fuentes hay todo un tema que podemos tratar, quién va a la fuente, cómo se va a la fuente, a qué hora se va a la fuente, en qué se acarrea el agua, ¿no? Los aguadores, las muchachas, así como ir a la misa, a qué hora vas por el agua. Bueno, había manera de Cuando bajes a la fuente, oh chatita, sí, de mi amor, era una canción inspirada en lo que estás diciendo.
Sí, toda esa era de Oaxaca que quedó paralizada con la lucha revolucionaria y quedó la lucha de quienes estaban a favor de que se metiera el agua y que llegara hasta sus casas, y sobre todo los comerciantes que empezaban, ya había hoteles en Oaxaca, había 22 hoteles, chiquitos y lo que fuera, ¿no? Le decíamos ahora hoteles, tenían otros nombres, ¿no? Ya había baños públicos, ¿no? Ya había negocio del agua y decían, yo estoy feliz de pagar, que me llegue el agua hasta mi casa, pero mucha gente no. Digo, era uno de los motivos de conflicto que después del temblor, ya cuando vino la necesidad de reconstruir la ciudad, no solo las casas, sino la ciudad en sí, pues se vio que ya las fuentes, los acueductos, aquello que venía de la época virreinal, era difícil restaurarlo. Ya era fácil contaminarse, ya no había el respeto que hubo antes, como que cada vez que avanza la humanidad nos vamos haciendo más sucios, más irrespetuosos, ya no se respeta una fuente, pues ya hay quien deja una basurita por ahí, o quien mete un traste sucio, quien le echa la culpa a la fuente de que se hayan contaminado en cierto barrio y se hayan contagiado de varias cosas. El asunto del temblor fue que las gentes que perdieron su vivienda o que se dañó su vivienda fueron aquellos que tenían las casas más viejas realmente, o aquellas que no tenían mantenimiento. Y a esto se suma otra agravante, que 100 años atrás, cuando llegó la independencia a México, en 1810, la otra lucha hasta 1821, bueno, esto va a dar pauta para que se emitan las leyes de reforma y la gente del clero se quede sin los bienes como los tenía antes. Y una vez que no son del clero, aunque algunos sí eran pero por abajo del agua, lo que fuera, deja de dárseles mantenimiento. Así que edificios, conventos y templos sin mantenimiento durante 60, 70 años enfrentan unos sismos que fueron como 200 sismos entre 1928 y 1931, los que llamamos réplicas, ¿no? Pero algunos sí fueron fuertes hasta que llega y sacude. Cuentan ahí las crónicas que la primera campana que cayó, ¿no?, fue la de San Agustín, hizo un gran estruendo, la gente se hincó, era la campana más sonora de la ciudad, ¿no? Decían que se oía hasta Sachila, y es probable porque antes las campanas tenían hasta 12 o 15 kilómetros de alcance, por el tono, por la frecuencia, por la vibración, por la forma que tenían los campanarios. Esa era la acústica, era como el telégrafo abierto, ¿no? La frecuencia en el aire. Bueno, las casas que no fueron tan dañadas fueron las porfirianas, las que fueron realizadas o construidas con mejor técnica ya en la época de Porfirio Díaz, ¿no?, final del siglo XIX, y que en esta época, en 1931, las casas las nuevas, las casonas, se estaban levantando con técnicas y formas que tienen más que ver con voy a llamarle así, los métodos constructivos porfiristas o porfirianos, que con las técnicas coloniales. Las técnicas coloniales son más primitivas, más pesadas. Los techos son verdaderamente pesados y tienen una inercia o un movimiento muy cadencioso con los sismos y hace que se rompan. Pero además, si no les han dado mantenimiento durante mucho tiempo, se van cayendo. En cambio, las casas porfirianas tienen los muros más delgados, son más altas, tienen refuerzos de cantera generalmente, y muchas veces utilizaron acero para los techos, ¿no?, tener boveditas que llamamos escarcianas o bóvedas cartesianas o bóvedas catalanas, tienen varios nombres o varias formas, pero ya había acero y eran más ligeros, más delgados, y sufrieron menos daños. Ahora, la gente que más sufrió daños y que se le cayó la casa, básicamente fue que el techo se fue hacia la calle o hacia el patio, ¿no? Corrió el techo sobre el muro y lo jaló. Se vieron obligados por la pobreza que enfrentaba la ciudad a recuperar sus materiales. Entonces se ven fotos, bueno, las pocas que existen, y el filme de Eisenstein, que están recogiendo sus vigas. Lo que después pasó aquí en el Istmo, ¿no?, que llegaron las organizaciones sociales y le dijeron a la gente, oye, si estás pobre y además el gobierno no te va a ayudar y además no esperes que te hagan una casita pequeña, bueno, pues recupera tu ladrillo, tus tejas. Y lo mismo pasó en Oaxaca, ha venido pasando, fíjense, y la gente reconstruyó con material usado, pero muchas veces sin asesoría, lo cual provocó que en años posteriores se siguieran dañando y son muchas de las que se siguen cayendo. Quizá no porque en un principio estuvieran mal diseñadas, sino porque tienen 200 o 300 años con daños agravados, acumulados, con falta de mantenimiento y con aberturas que rompen la continuidad estructural. Le abren nuevas puertas para meter un negocio, quitan las rejas, abren otras ventanas, y bueno, ese era el Oaxaca
que sufrió por su pobreza, por la plaga, por los años del hambre. Pero la otra parte de Oaxaca, digamos, la parte económica estaba en vías de transformarse. De hecho, ese decreto que usted menciona de pasar de villa a ciudad, en esos años podía volverse a aplicar, porque Oaxaca era una villa realmente. Sí era importante, pero había perdido la importancia económica que tuvo en el siglo XVIII. A principios del siglo XX se pretendía elevarla otra vez y ya había industrias que estaban llegando en los alrededores. Hay que recordar que las fábricas de hilados y tejidos que llegaron a la sierra, que llegaron al Valle de Etla, la fábrica de refrescos, la de cervezas, las que había en Oaxaca, ya estaban creando un impulso económico fuerte que permitía crear edificios y construcciones mejores. A este Teatro Alcalá, por ejemplo, ¿no? O la conclusión del Palacio de Gobierno, que ya eran obras un poco mejor hechas, o bastante mejor hechas. Entonces el sismo paró todo, pero no así la intención de renovarse. Por eso al llegar 1932, obviamente hay una intención de que Oaxaca sí se lance al futuro. Este es un preámbulo de verdad muy interesante y muy importante, arquitecto Prometeo Sánchez Islas, y yo creo que el público así lo está concibiendo, porque nos habla del cómo estaba Oaxaca, pero además del por qué estaba de esa forma, ¿no? Y dos características: estaba en una situación económica difícil, en la puerta de mejorar, y estaba con sus casas derruidas, con sus casas lastimadas, debilitadas, claro, y eso es lo que ocasiona que 1932, insisto, sea un año muy importante del que vamos a hablar en nuestros siguientes segmentos. Les agradecemos su presencia, les invitamos a que se queden con nosotros aquí en A Contragolpe. Les recordamos que pueden enviarnos su mensaje de texto al 951-199-7951. Y si usted nos está siguiendo por alguna plataforma digital, YouTube o Spotify, le agradecemos que comparta este programa, le agradecemos que también lo comente y estamos para servirles. Quédese con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, pero bueno, después de la gran catástrofe que vivió nuestra ciudad en 1931, quedó esta muy desprotegida, muy desanimada, con una emigración brutal. Fue al centro de la República, Puebla, México, el Estado de México, y la verdad es que Oaxaca quedó como pocas veces muy pobre. Entonces, pues había que resarcir el ánimo, y pues yo creo que sabiendo Chico López Cortés, Francisco López Cortés, que era el gobernador del estado en aquel entonces, que definitivamente se le ofrecía la gran oportunidad que al año siguiente se cumplieran 400 años de haberse sido elevado al rango de ciudad, pues entonces hacer unas fiestas importantes del cuarto centenario, en donde destacó por pues iniciativa de un grupo de personas muy importantes lo que era el homenaje racial. Un homenaje racial no se le llamaba, ahorita se le llamaría homenaje étnico, pero en aquel entonces hablaba con otros lenguajes y decían homenaje racial. Y por consiguiente referirse a las diversas razas o etnias que había en Oaxaca. Oaxaca estaba muy pobre entonces, pero de todos modos se hizo una especie de teatro de masas, que ahora dicen todos que es el antecedente de la Guelaguetza. Yo no lo estimo así, pero no nos vamos a meter a discutir en ese término. Sin embargo, lo que sí es importante es que se hizo un espectáculo al cual Jorge Fernando Iturribarría, el gran historiador oaxaqueño, decía que la Guelaguetza era un émulo del homenaje racial que era de mucha calidad. Ahí destacaron poetas, periodistas, funcionarios, músicos, artistas, etcétera, que vinieron a hacer precisamente este gran homenaje el 25 de abril de 1932
en lo que era la rotonda de la Azucena, y ahí se presentó el homenaje racial. Para esto, Conchita, háblanos un poquito de lo que fue nuestro libro Centeo en los lunes del Cerro. Sí, bueno, este homenaje racial, como usted bien lo dice, implicaba el apreciar y el que todas las culturas del Estado vinieran a rendir homenaje a la ciudad de Oaxaca con motivo de este 4º centenario. Y tuvo muchas lecturas muy interesantes y momentos importantes. Uno de ellos, además de estos bailes y estas ceremonias que se presentarían viniendo de todo el estado, también hay una parte económica en ánimo de reactivar la economía que nos hablaba el arquitecto Prometeo, que es esta gran exposición de productos que ahora llamaríamos productos locales, hasta la que llegan más de 400 personas a vender lo que producían. Y además algo muy, muy importante es que decide el mismo gobernador López Cortés que el mejor lugar para hacerlo es el casco dañado que había de la ex hacienda de Aguilera. Se hace desde 1931 en que empiezan los preparativos un gran trabajo de recuperación y todo, hasta que se presenta esta, que es otra de las grandes actividades y una de las grandes actividades comerciales y de reconocimiento de la capacidad de producción que hay en ese año de 1932. Y en el campo social, en la parte de la convivencia, pues este comité organizador, como usted dice, integrado por personas muy distinguidas de la cultura local, lanza una convocatoria, si no me equivoco, a finales de 1931, una convocatoria para elegir a quien sería la señorita Oaxaca o la representante de la cultura de la ciudad de Oaxaca, porque también estas invitaciones que se fueron a todos los municipios invitados a la gran fiesta, llevaban como encomienda elegir a una embajadora de la cultura que sería la representante. Y se decía, no escatimen esfuerzos en hacer estos procesos de selección de la mejor, hagan actividades con entusiasmo todos los días, sean creativos, hagan una serie de actividades entre las candidatas que permitan que las poblaciones elijan a la mejor candidata. Y esa es la misma dinámica que se instala en la ciudad de Oaxaca para elegir a quien sería la señorita Oaxaca. Se inscriben varias candidatas, en las crónicas están los nombres de varias candidatas, pero destacan 2 candidatas muy importantes que son Consuelo Ruiz y Sarita Brena. Una de ellas queda respaldada, digamos, por los grupos de militares, la otra queda respaldada por los grupos de estudiantes y además empresarios y asociaciones. Me llama mucho la atención que aquí aparecen nombres de colectivos socialistas, que era la ideología que estaba en el Estado en esa época, que ya están sindicatos que empiezan a respaldarlas. Y siguiendo la convocatoria, pues lo que hacen es actividades públicas con entusiasmo para conseguir el voto, y su presencia engalana también una serie de inauguraciones y de conciertos y de presencias que hacen que pues ellas vayan ganando adeptos. Llega a tal grado esta contienda que las demás candidatas desaparecen y Sarita y Consuelo quedan al frente de 2 grandes contingentes de personas que están llegando ya que llegan primero a las agresiones verbales. Hay un texto muy bonito donde Consuelo Ruiz dice: yo no quisiera que se interpretara que yo lo estoy diciendo, y he pedido a mi comité organizador que baje el nivel de lo que está diciendo, porque se trata de una contienda para convivir con valores y para integrarnos socialmente. Pero siguen creciendo estos avances hasta que hay algunos enfrentamientos, y entonces pues ellas tienen que renunciar por voluntad para evitar que el encono crezca y que pase a mayores. Sí, inclusive se habla acerca de que hubo una desgracia ahí por el Carmen Alto, en donde los representantes, o mejor dicho, los que estaban por Sarita Brena y los que estaban por Consuelo Ruiz, Chelito Ruiz, pues hay un enfrentamiento y hubo un muerto, según dicen. Entonces ellas 2
con el objeto de que no siguiera esta pasión creciendo, renuncian a ser candidatas y entonces se hace una nueva elección y donde sale una persona muy bella en su tipo, que fue precisamente la señorita Oaxaca. Estamos refiriéndonos a Margarita Santaella. Ahora bien, Margarita Santaella se convierte en la señorita Oaxaca. Nada tiene que ver con los concursos de belleza actuales, para nada. Es decir, simplemente era la representante de la ciudad de Oaxaca, la que iba a unir. Esto es muy importante, esto es lo más trascendental que acaeció durante el cuarto centenario en el homenaje racial, que se iba a unir. Ella iba a representar a la ciudad y uniendo a todas las comunidades de Oaxaca. Obviamente que si marcaron, como bien lo dice Conchita, invitaciones para todas las principales comunidades de las entonces 7 regiones del estado. No pudieron asistir todas, porque no había condiciones de que así hiciera, pero sí estuvieron presentes a través de los que residentes en Oaxaca provenían de esas regiones, muchos de ellos. Hubo sí, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec que vino, Tlacolula que vino, y así algunas otras comunidades más, la Sierra también se dejó venir, pero pues Huautla y algunos otros lugares era imposible porque no había las condiciones ni económicas ni de comunicación necesarias. Pero sin embargo, sí estuvieron presentes como embajadoras, que las acompañaban los caballeros del bien. Y bueno, todas ellas rindiéndole pleitesía a la señorita Santaella, que era la señorita Oaxaca, o sea, la ciudad de Oaxaca. Aquí, en un libro muy bonito que hablé al principio de 1932, voy a ver si de casualidad sale algo, están las diversas representantes aquí están las diversas representantes de las comunidades que vinieron como embajadoras. Este es el antecedente de lo que podríamos llamar, después se formalizó años después, lo que era la representación de las diversas comunidades en los lunes del cerro, porque hay que entender que el cuarto centenario fue precisamente en abril y los lunes del cerro es en julio. Y entonces, más adelante se volvieron a repetir estas actuaciones del homenaje racial, primero en 1933, cuando se presentó aquí, o se realizó aquí, el primer Congreso Nacional de Historia, y se presentó en el Hotel Monte Albán. Lo que había sido en la rotonda de la Azucena en grande, se hizo en chiquito en el Hotel Monte Albán. Y más adelante hubo una tercera y una cuarta presentación, de las cuales básicamente se aprovechaban pues las ferias artesanales, más bien las ferias ganaderas y agrícolas. Pero bueno, esto no dio origen a que se hiciera la Guelaguetza, tranquilos, no es así. Aparte de la institución zapoteca de la Guelaguetza, el espectáculo de Guelaguetza viene tiempo después, pero en 1900, si no mal recuerdo, 44 me parece, que fue cuando se le presentó a través de las diversas regiones del estado una serie de bailables al presidente Manuel Ávila Camacho, allá en México, en el cerro, no recuerdo cómo se llamaba, pero donde estaban los indios verdes, y a su esposa, y entonces le dieron una ofrenda de Guelaguetza. Esto es muy importante, sí. Pero se confunde, no son por ningún motivo de 1932 al presente la Guelaguetza, no es cierto. La Guelaguetza empieza como tal, creo que en 1959 me parece, o 51, en donde ya se habla acerca de lo que es la Guelaguetza, o sea, el conjunto de bailables, de música, de canto, de poesía, que va evolucionando hasta llegar a nuestros días en lo que ahora conocemos. Pero bueno, de la señorita Oaxaca se deriva también lo que fue posteriormente, pues, la diosa Centeotl. De esto vamos a hablar más adelante. Sí, si yo quisiera nada más, arquitecto Prometeo, preguntarle, en este 1932 ocurrían cosas tan interesantes, por ejemplo, mencionan con la historia y con la cultura, y Monte Albán tiene un lugar importante en esta época, arquitecto. Bueno, sí, porque los descubrimientos arqueológicos que se venían realizando desde el siglo pasado llevan a revalorar el pasado indígena, y esto se debe al estudio de las piezas arqueológicas que hay en la Ciudad de México y al descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán. Entonces tenemos personajes importantes que vinieron a Oaxaca, estudian ese territorio,
de lo que es este cerro, el principal, ¿no? Porque ya ven que Monte Albán era una ciudad que abarcaba varias cumbres en esta pequeña serranía y los valles hasta llegar al río. Era una ciudad muy grande que pues vivió 2500 años más o menos, pero de la época de esplendor, donde está la gran plataforma, se encuentra esta tumba afortunadamente no saqueada, que va a dar lugar a conocer incluso las diversas ocupaciones, porque siendo de origen zapoteco, hay que ver que la tumba tiene elementos mixtecos, con una orfebrería de altísima calidad, un trabajo con el cristal de roca, que es inigualable, y también el trabajo en cerámica. Entonces, la observación de estas piezas contribuye a que en México en general, porque Oaxaca tenía un fuerte impacto cultural, como lo sigue teniendo, pero en aquellos años, aparte de los mayas y aparte un poco de lo azteca, no había mucho. Y Oaxaca viene a impulsar el estudio arqueológico y la revaloración para crear una nueva estética, lo que se llamó una estética prehispánica para crear un arte mexicanista. Ya de ahí, de la década de los 30, 40 para acá, con diversos altibajos, la readmiración, ¿no? O la reconstrucción de los ideales de la grandeza indígena a través de las joyas, de los vestuarios, de la comida, de la arquitectura, influyó en cómo sería la sociedad. Así es. Pues vamos a hacer nuestro siguiente corte. Les invitamos a que se queden con nosotros aquí en A Contragolpe. Qué bueno, sabemos que es un tema amplio y un tema muy importante. Estamos hablando del año de 1932 como un año que nos da un referente, como lo decía hace un momento el licenciado García Manzano, de lo que vivimos en el mes de julio, aunque no es el antecedente inmediato, por lo que él ya nos había explicado. Arquitecto Prometeo, este 1932, ¿qué otros cambios presenta o cuáles eran las características de las calles que, por ejemplo, estos contingentes de las contiendas por la señorita Oaxaca, o esta gente que sí llegó a visitar Oaxaca en ese año, o estas delegaciones o poblaciones que vivieron a rendir el homenaje del cuarto centenario, homenaje racial? ¿Qué fue lo que encontraron en la ciudad de Oaxaca? ¿Cómo estuvo esa ciudad que encontraron? De una ciudad que todavía tenía las ruinas, ¿no?, las cicatrices del temblor. Un año después no habían sido restauradas todas las casas, ni siquiera reconstruidas, pues ya no restauradas a su imagen original, porque mucha gente emigró. Y a pesar de que el ayuntamiento eliminó por algunos años el impuesto predial, que se dice que era alto, con la idea de ayudar a la gente, pues no tenía dinero para componer todo. Pero los que sí tenían, impulsaron de manera ya moderna, con una visión más hacia el exterior que hacia el interior, lo que se pretendía que fuera Oaxaca. Como decíamos, viene saliendo de la revolución, de la hambruna, del temblor, y el homenaje racial sirve para revalorar lo étnico, lo indígena, lo que ya comentábamos hace rato, y se busca en lo endógeno, o sea, lo nuestro, lo natural y cultural, la base de lo que va a ser la inspiración social. La sociedad se inspira en sus propias raíces, los empresarios también haciendo la suma de lo de afuera y lo de ahora, una especie de globalización, pero al estilo de antes, junto con el impulso gubernamental para potenciar, decimos, para impulsar las capacidades regionales y locales. Esto llevó, por una parte, a la apropiación, decimos, de los elementos decorativos o formales de los indígenas, con los producidos por el mestizaje. En el caso de la arquitectura, hay que recordar que en la época porfiriana llegaron aquí valores franceses e ingleses sobre todo, y tenemos edificios como el Teatro Alcalá, como la Estación del Ferrocarril, ¿no?, como el kiosco que está en Zócalo, que ya no son coloniales.
Para entonces ya lo español no se quería ni ver ni saber nada de lo colonial, ¿no? La revaloración de lo colonial llegó hasta 1960 quizá, pero los productos de este mestizaje con la indianidad, o como le llamaban entonces, ¿no?, a esa etnicidad, y la modernidad del momento, va a impactar en la arquitectura y en el turismo, entre otras cosas. Esa especie de comunión de esfuerzos entre la sociedad, los empresarios y el gobierno van a lograr una especie de progresiva industrialización, impulsada ya un poco más adelante por el beneficio que le trajo a México la Segunda Guerra Mundial. Trajo inversiones muy grandes y que permitió que creciera el istmo de Tehuantepec, la zona de Tuxtepec y sobre todo el centro de la República. Bueno, impactan aquí porque había mercancías que vender y además se producían o se extraían, y va impulsando su actividad agrícola. Hay que recordar que había algodón, que todavía había grana, cochinilla, ya iba en decadencia, pero todavía había grana, había mucho maíz, el Valle de Etla era lechero, así que había leche, había alfalfa, había quesos, y estos productos locales se suman a lo que está entrando del exterior, y entonces Oaxaca se sofistica, ¿no? La sofisticación del comercio, como le llamaron, o la progresiva industrialización, va a inducir a que Oaxaca vaya entrando paulatinamente en las economías urbanas y deje de ser simplemente así como la curiosidad turística o pseudoétnica de adoradores de Xochipilli, Centeotl, Mayagüel o Tlaloc, y así como los inditos que están adorando el pasado. No, se entra a un campo en el que la arquitectura y el urbanismo buscan lo que llamamos expresiones formales de la modernidad. Como se va a meter el drenaje, ya las ciudades no van a tener el caño en medio donde pasan las aguas negras o las aguas pluviales. Poco a poco van a ir metiendo también paulatinamente un tipo diferente de pavimento. Con el tiempo va a llegar el asfalto, que también resultó negativo al final de cuentas a estas alturas, porque no permite que el agua pluvial permee. Pero bueno, era una mejora el tener banquetas. Empezaron a llegar automóviles. Hay que recordar que antes de la revolución había llegado ya un avioncito, ¿no? Y había llegado los primeros automóviles, automotores, uno que otro. Bueno, ya en la década de los 30 es común que lleguen. Y hay que tomar en cuenta que el ferrocarril cobró una importancia fundamental. Y junto con el ferrocarril, los mecanismos de comercio, de logística, diríamos ahora, para que los productos de allá llegaran acá y los de acá se fueran hacia allá. Entre ellos, para efecto de urbanismo y de construcción, llegan tres fundamentales: el cemento, las varillas de acero y el cristal, lo cual va a permitir que los edificios ya no se construyan como los conventos, sino se construyan como lo que va a llamarse el Art Deco, que viene, deco es de decoración, ¿no?, de una feria de artes decorativos que hubo en París en 1925, era el último grito de la moda mundial, y 6 años después llega a Oaxaca, convertido en el Deco oaxaqueño, que es un Art Deco entre neoclásico, entre colonial, entre californiano, pero bueno, es un deco a la oaxaqueña. Pero ya los edificios tienen varillas, tienen castillos, y esos edificios que se construyeron en la década de los 30 todavía están en pie, no se han caído con los temblores posteriores, lo cual implica que sí se entró a una modernidad sofisticada para Oaxaca en aquellos años, en que se podían erigir 3 niveles de losas de concreto y refuerzos de castillo, con otras técnicas que contrastan con lo que se venía haciendo anteriormente, que era principalmente decorativo. La iluminación también va a cambiar, ¿no? Hay que recordar que anteriormente se iluminaba con aceite, se usó el gas, bueno, va a llegar la electricidad, se le va a comprar electricidad a los inversionistas que la producen, ¿no? Al principio, donde está el Museo Tamayo, pues ahí hubo una productora de electricidad que abarcaba 4 o 5 cuadras del centro, ¿no? Ya después ahí en San Agustín Etla había una también que producía. Y el tener electricidad, ¿no?, el tener ya una ciudad iluminada con esa energía es diferente a tenerla con aceite de higuerilla o como estuvo antes del temblor. Sí, claro. Se siente ese ambiente de modernidad y de competitividad. Claro, y ahí también podemos leer los distintos grupos sociales que participan en este cuarto centenario o en este homenaje racial, porque sí es cierto que están encabezados por un grupo de gente muy distinguida
de la cultura local o de este grupo, no sé si es correcto llamarlos como los intelectuales, ¿no? Que son los encomendados de instalar este comité organizador que se instala con mucho tiempo de antelación para preparar una fiesta de grandes dimensiones en realidad, licenciado. Y yo creo que aquí hay que destacar la figura del doctor Alberto Vargas, que era un excelso poeta, un gran orador, pero aparte de eso es el que conjuntamente con Jacobo Dale Vuelta, o sea, con el periodista Fernando Ramírez de Aguilar, escriben el texto de lo que fue, pues prácticamente toda la argumentación, todo el argumento del homenaje racial, y cosas muy románticas, muy bellas y muy apegadas a la época en que se vivía en aquel entonces, tratando siempre de buscar, como diera lugar, exalzar los valores de Oaxaca. Este cuarto centenario, con el homenaje racial que tuvo 3 actos con varios cuadros o escenas, pues destacaron básicamente con una conclusión que, si me permiten, en una pequeña lectura, voy a decir cómo concluye. Dice: el homenaje racial llegó a su fin en el 3er acto, cuando la señorita Oaxaca entregó a cada una de las diosas de la fraternidad, o sea, de las embajadoras, y a los espíritus del bien, o sea, los chambelanes actuales, uno de los listones de colores que caían de su cetro, para que los llevaran a las representantes de las embajadas. Los espíritus y las diosas dejaron y bajaron al centro del escenario, se ubicaron frente al teocalli y encendieron los pebeteros de amor. Posteriormente abrieron las puertas del templo prehispánico y de él salieron palomas blancas que simbolizaban el alma de la suave provincia que va a las regiones todas del estado, llevándoles un beso de amor. Final del espectáculo fue la interpretación del himno de Oaxaca, Dios nunca muere. Como ven, era muy romántico, muy hermoso, pero bueno, todas las regiones llegaron, cumplieron, dándole pleitesía con sus productos, con su homenaje a precisamente la señorita Oaxaca, o sea, a la ciudad de Oaxaca. Y la ciudad de Oaxaca, a través de palomas, pues llevó el mensaje de amor y de cultura a todas las entidades más recónditas del estado de Oaxaca. Ojalá algún día se pudiera reproducir el homenaje racial. No creo que fuera tan difícil de hacerlo ahora con todos los medios que contamos, pero que podríamos ver la diferencia entre lo que es el homenaje racial y lo que es la Guelaguetza. 2 cosas hermosísimas, bellísimas, pero que tienen sustancias muy unidas, pero diferentes. Bueno, pues yo creo que podríamos hacer algunos comentarios adicionales. No sé, Prometeo, si quisieras meterte un poco al tema de precisamente los periodistas. Este ambiente romántico, el romanticismo del siglo XIX, todavía pervivía. En el caso de las construcciones, del mercado, del comercio, de lo tangible, aun cuando es tangible y es dinero, se buscaba como un claro mensaje simbólico que fuese el resultado de la revolución. ¿O para qué tuvimos una revolución? Bueno, pues la revolución debería traernos resultados luminosos, amplios, sanos, libres de decoración superflua, orgullosos de su ornamentación tomada de la propia geografía, de sus plantas, de sus aves, repartidos democráticamente en todo el territorio. Estoy usando este lenguaje que se usaba entonces, que ahora suena quizá un poco demagógico, pero que le daba sustento teórico. Entonces se utilizaron, como dije hace rato, las estructuras de acero y de concreto para que la modernidad incorporara a Oaxaca a las metrópolis del mundo. Se pensaba que las cosas que se hicieran, hasta las bancas, hasta las fuentes, ¿no? Hasta los azulejos con los que se empezaron a decorar las casas, ¿no? El cristal esmerilado de los comedores, ¿no? Y lo que hacía el gobierno reivindicaba la lucha del pueblo, ¿no? Traía sentido el haber sufrido, el haber luchado. Así que fueron edificios, los de aquellos años, 32 y los que siguieron, especialmente diseñados para durar muchos años, así como esperanzados en una lucha social. Y lo que estoy diciendo es, casi estoy parafraseando un discurso de aquellos años en los que se decía, bueno, ¿y cómo debe ser nuestra ciudad? Pues así, ya no va a ser colonial, ya no somos del pasado,
Ya pasó la Inquisición, ya pasó la colonia, ya pasó la independencia, ya pasó. Esto es lo que ahora surge. E incluso en otras ciudades, yo no sé si aquí surgió tan clásicamente, pero al menos en Yucatán, de la mano de un autor llamado Manuel Amabilis, surgió la filosofía estética basada en la historia maya. Eso sucedió allá. Pero yo creo que aquí sucedió algo equivalente, porque yo veo todavía en los cronistas de Oaxaca, en los historiadores de Oaxaca, en muchos de ellos, y en quienes mantienen la cultura viva, esta especie de romanticismo, este gusto por la poesía con métrica y con rima, por los bailables tradicionales, aun cuando se conviertan en ballet, ¿no? Y se modifiquen, en el gusto por lo étnico y en entender esa estética del danzante de la pluma. Claro. Más allá de la lucha de si los españoles tuvieron razón o no. O sea, 400 años después ya estaba superado el si éramos indios o españoles. Sí. Quizá ahora, 500 años después casi, otra vez vuelve la pugna ideológica de qué somos, ¿no? Pero pues definitivamente que ha sido un paseo rapidísimo por este año 1932, una lectura muy recomendada, una publicación de Ciesas, lectura recomendadísima en ese tiempo, Centeo en los lunes del Cerro también, por supuesto, y ya nos despedimos porque a contragolpe pues ya ha llegado a su fin en este domingo, esperamos lo hayan disfrutado, agradecemos la presencia del arquitecto Prometeo Sánchez Islas, muchas gracias por habernos acompañado como siempre, arquitecto. Gracias. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención, gracias a Eder San Germán en el audio y en la edición de este programa, gracias también a Alex Martínez en los controles técnicos, a Sol Alvarado Juárez por su apunte de la agenda cultural y gracias a Sobeida Toledo en las redes sociales. No nos resta más que recordarle que la semana empieza en domingo y en domingo nosotros vamos a contragolpe. Y los esperamos el próximo domingo y hasta entonces Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.